Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Bueno, esta es una serie de sermones que allá hace, no sé, como un año, que por ahí de repente estamos, acerca de la doctrina de la santificación. Leemos desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y leemos otra vez los textos que nos tocarían hoy, que es del versículo 8 en adelante. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oremos. Señor, te pido tu ayuda, te pido que nos auxilies en esta noche para poder entender tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que expandas nuestra mente y nuestro corazón, que las verdades que podamos aprender en nuestra mente puedan bajar al corazón y puedas salvarnos, puedas salvar a aquellos que aún no han encontrado la salvación y puedas santificar aún más a aquellos que ya has salvado. En un sentido, Señor, vos sos nuestro perpetuo Salvador. Necesitamos que cada día nos salves. Por eso te pido que tu palabra haga aquello para lo que fue destinada, confrontándonos con nuestros pecados, llevándonos a la cruz. En el nombre de Jesús te lo pido. Que tu Espíritu Santo abra el entendimiento nuestro, que nos dé ojos para ver lo hermoso que sos y lo hermoso que es el Evangelio, nos dé oídos para oír tu voz y nos dé un corazón para poder apreciarte y glorificarte. Amén, Señor. Amén. Bueno, como vimos, hoy vamos a tratar capítulo 6, versículo 8 al 10, y el título que le puse al sermón es Seguramente vivos para Dios. Y ahora van a entender por ahí a qué viene este título. Y el tema de este texto es un tema bastante controversial. Y lo bueno de hacer predicaciones positivas secuencial, como venimos haciendo con Sergio, es que los temas tocan. No es que uno elige el tema, sino viendo los versículos y el tema que toca. Y uno de esta manera toca todos los temas para la congregación, al hacer un libro de repente entero, ¿no? Y hoy toca un tema bastante controversial. No fue premeditado. Y las preguntas que podemos hacernos es, ¿se puede, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede perder la salvación? ¿La salvación se puede perder? ¿Es
cierto que hay textos en la Biblia que tuercen para dar a entender que un cristiano puede perder su salvación? Bueno, los tuerce, ¿sí? Pedro hablaba, ¿no?, de indoctos que no conocen la palabra y la llevan para cualquier lado, ¿no? Entonces, si la salvación no se pierde, ¿puedo hacer lo que se me antoje? Total, ya soy salvo. ¿De quién depende? ¿De Dios o de mí? Bueno, depende un poco de cada uno, de repente, ¿no? Un 50, ¿qué parte, qué porcentaje? Interesante, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver ahora en el sermón. ¿Puede una persona decir que es cristiana o decir que ha nacido de nuevo? Que es lo mismo. Una persona que dice ser cristiana es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Puede alguien decir eso y seguir viviendo como quiere? ¿Seguir viviendo para sí misma y no para Dios? Ah, no, eso es para fanáticos. Vivir para Dios y no vivir para mí. Yo creo en Dios, pero tranqui. Yo tengo mi propia identidad, yo tengo mi propia vida. ¿Y es mi identidad la real o la identidad que se nos confiere a través de Cristo? ¿Cuándo conozco a mi real yo? ¿Antes de Cristo o luego de Cristo? ¿Puede una persona decir que es cristiana y decidir vivir para sí misma y no para Dios y no servirle en el contexto de una iglesia local? Bueno, vamos a ver todas estas cuestiones. Y toda la serie de sermones anteriores que vinimos viendo, si quieren puede pedir las copias a Sonia o verlas en YouTube. También están los audios en MP3 chiquito, lo pueden pedir. Vinimos viendo que Pablo en capítulo 6 plantea la doctrina de la iglesia, doctrina bíblica de la santificación. Y más en los versículos que estamos viendo ahora, en parte empieza a hablar acerca de la doctrina bíblica de la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Es esa enseñanza, como vinimos viendo, que nos muestra que una vez que fuimos perdonados por Dios, que fuimos justificados por Él, somos, a partir de ese momento, hechos cada día más parecidos a Jesús. Donde Dios va matando nuestros pecados y nos va haciendo más parecidos a Jesús con nuestra cooperación. En la justificación, en el perdón de pecados, no cooperamos, solo fue la gracia de Dios actuando en nuestras vidas, pero en la santificación sí que cooperamos. Por eso es que hay cristianos que se santifican más que otros, y a otros les cuesta o por ahí van más lentos. Y vimos que en los versículos 3 al 5 nos muestra cómo el creyente ha sido unido a Cristo. ¿Y qué le representó esa muerte y esa resurrección de Cristo? ¿Y en qué le beneficia esta unión con Cristo? Como Cristo murió y como Cristo resucitó, así también cada creyente en un sentido espiritual murió con Cristo y resucitó con Cristo. Y estuvimos viendo el sermón anterior que en los versículos 6 y 7 parece que el Espíritu Santo hace una lupa sobre la muerte y nos lleva a reflexionar sobre la muerte. Y en los versículos 8 al 10, como vamos a ver hoy, hace otra lupa, pero lo hace ahora en la resurrección. En la resurrección. Ahora el Espíritu con su lupa se posa sobre la resurrección de Cristo y nos enseña más al respecto. Obviamente sin olvidarse de la muerte, ya que son inseparables. ¿Qué nos representa entonces la resurrección para los cristianos? ¿Qué tiene para decirnos a los cristianos que Cristo resucitó? ¿Cómo se relaciona esa resurrección con mi santificación personal? ¿Cómo se relaciona la resurrección de Cristo con la nueva vida que Dios le ha dado a cada creyente verdadero? John Stott dice al respecto, acerca de la importancia y la muerte y resurrección de Cristo. Entender la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo es vital para el desarrollo de la vida cristiana, la cual, mediante a nuestra unión con Cristo, comienza con una muerte al pecado de una vez y para siempre, y continúa con una vida de servicio sin fin para Dios. Entonces, entender de repente qué quiere decir la muerte y qué quiere decir la resurrección, más la resurrección hoy, es vital para el desarrollo de tu vida cristiana. Y ahora vamos a ver a la pregunta que hacemos para
llevarnos al tema de hoy, y que es la de todo Romanos 6. ¿Puede un verdadero discípulo de Jesús vivir en o practicar el pecado? ¿Puede un verdadero discípulo de Jesús vivir en o practicar el pecado? Claro que no. Ya lo vinimos viendo, ¿no? Ha sido toda nuestra pregunta para entrar al tema de Romanos 6. Claro que no. ¿Y por qué no? Según este texto. Porque cada verdadero cristiano ha muerto para ya no morir nunca más. Y resucitado con Cristo para ya no estar nunca más bajo condenación. Ahora la vida del creyente ha cambiado para siempre. Tiene un nuevo corazón, nuevos afectos y un nuevo y hermoso objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Glorificar, servir, adorar y vivir para el Dios el Padre, tal y como Dios el Hijo lo hizo, lo hace y lo hará. No podemos vivir y practicar el pecado porque ahora fuimos transformados por Dios. No podemos volver a morir. Y ahora se nos ha dado nuevos afectos, nuevos objetivos. ¿Y cuál es ese afecto y ese objetivo? Es Dios mismo. Y lo que Él tiene para mi vida, que está en su palabra. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Ese es el objetivo. A veces escuchamos, Dios quiere que seas exitoso. No. El éxito en los términos de Dios es hacerte como Jesús. Él ama a Jesús, el Padre. Dios es Jesús y Dios es el Padre, no la Trinidad, pero el Padre ama al Hijo y está tan enamorado de su Hijo que quiere que todos seamos como Él. Y ese es el objetivo de la salvación. Entonces, ¿puede un verdadero discípulo de Jesús vivir en o practicar el pecado? Claro que no. Y vamos a ver esta noche dos verdades contundentes del cristianismo al respecto. ¿Sí? Vamos a ver dos verdades. La número 1. ¿Se puede perder la salvación? Y yo puse ahí, no me respondas una pregunta con otra pregunta. A veces, ¿no? Preguntamos algo a alguien y nos repregunta y no nos gusta. Pero en este caso va a ser importante. ¿Puede un cristiano vivir o practicar el pecado? Bueno, yo te pregunto, ¿puede un cristiano perder su salvación? Ese va a ser nuestro primer punto. Y si hay tiempo, que lo veo medio difícil, vamos a ver un apéndice de los textos que se tuercen, o por lo menos que torcieron enseñándome que la salvación se podía perder. Pero si hay tiempo. Si no hay tiempo lo saltearía, porque me sacaría del hilo y yo después les traigo una hojita donde lo tengo todo anotado para que lleve a casa. ¿Está bien? Pero si hay tiempo vamos a ver ese apéndice. Y el punto número 2, la verdad número 2, ¿puede un cristiano verdadero vivir o practicar el pecado? Claro que no, porque ahora el creyente vive solo para Dios. No vivimos más para el pecado, vivimos solo para Dios. Y al final de todo vamos a ver preguntas de aplicación personal. Entonces, bueno, empecemos. Otra vez, ¿puede un verdadero discípulo de Jesús vivir en o practicar el pecado? Claro que no. Y para entender, añadimos las repreguntas, ¿se puede en realidad perder la salvación? Claro que no. Porque el verdadero creyente está unido al Cristo resucitado. Y nada puede separarlo de este Cristo resucitado. Por lo que no puede volver a morir y vivir en el pecado como antes. Claro, totalmente claro. No podemos vivir y practicar el pecado porque ya hemos muerto con Cristo, dice el tema del texto. Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, Romanos 6, 8 al 10, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y empieza, ¿no? Y si morimos con Cristo. Y esta es la base de la fe cristiana. Allí se ve resumido en gran parte la esencia del cristianismo. Todo lo que vinimos viendo en los sermones anteriores. Y si morimos con Cristo. Es increíble que en tan poquito se pueda hablar tanto. Ahí vemos la muerte del Señor ocupando nuestro lugar en la cruz y nos vemos a nosotros unidos a Él, terminando con la condena del pecado para siempre en nuestras vidas. Impresionante. Nos vemos a nosotros recibiendo el beneficio de su muerte gracias a nuestra unión con Él. Y cuando fuimos con Sergio y Marquito a la conferencia ante su palabra, había un predicador que decía algo, una ilustración increíble. Dice que él tenía 2 hijos, ¿no? Y que eran re diferentes los 2 hijos.
A uno era re tranqui, ¿no? Como él, como este hermano que se llamaba Sergio también. Y le gustaba ir al zoológico, y para acá y para allá. El hermano tenía un día en la semana o cada 15 días en el cual le decía, bueno, hoy vamos a ir donde vos quieras y vamos a hacer lo que quieras. ¿A dónde querés ir? Y bueno, vamos al zoológico, iban al zoológico, pero el otro hijo era lo contrario. Sí, era re salvaje, le encantaba ponerse al límite, estar al máximo en todos lados. Y cuando le fue a preguntar, ¿y qué querés que hagamos? Quiero ir al parque de diversiones, le dijo. Quiero ir al parque de diversiones, y dice que fue al parque de diversiones y se subió a todas las montañas rusas que había, a todas, el padre ya no daba más y se seguía subiendo. Dice que de repente llegan a una montaña rusa, y entra corriendo y ve que había una flecha acá, ¿no? Y él, bueno, la flecha lo superaba un montón. Y dice, uy, papi, no me dejas entrar. Y no, hijo, le dice, vamos a tener que ir a otro lado. Ay, pero yo tenía tantas ganas de entrar a esa montaña rusa. Pero hijo, no se puede, no nos van a dejar. Pero no hay una forma, y no... ¿Sabes, papi? Hay una forma, le dice el chico. La única forma sería que yo entrara dentro tuyo y fuéramos a la montaña rusa así. Y el padre dice que se quedó con la boca abierta. Sí, hijo, la verdad que tenés razón. Y fueron, y después les dice, hijo, ¿sabías vos que en el cielo también hay una flecha así? ¿Sí? ¿Podré entrar? Le había dicho el chico, ¿no? Sí. Y nadie es tan alto como esa flecha. Solo hay uno. ¿Y ese uno quién es? Jesucristo. Y solamente si estamos unidos a Él, si nuestra vida está escondida dentro de Él, es que vamos a poder entrar al cielo. Y esto, hermano, es la justificación, el perdón de pecados. Nadie se podía salvar por sus propios medios, por su propia forma, ni por su religión, ni por su inteligencia, ni por su plata, ni por nada. Cristo fue a la cruz siendo perfecto, nunca pecó y recibió la ira que vos y que yo merecíamos. El Padre castigó al Hijo como nos tendría que haber castigado a nosotros. Y abrir la puerta de salvación para que todo aquel que quiera y crea en Él pueda ser salvo. Y cuando vos te arrepentís de tus pecados, cuando confías en la cruz de Jesucristo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan del boletín de malas notas que siempre hablamos? Cada uno de nosotros tiene un boletín de notas, pero somos pésimos delante de Dios, tenemos todo dos rojo, insuficiente, no damos la talla. Pero cuando confiamos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Padre agarra ese boletín todo rojo, todo con 2 y lo clava en la cruz con tu Hijo. Y agarra el boletín de su Hijo que tiene todo 10 y está todo blanco y lo pone a tu cuenta como si fuera tuyo, gratis. Esta es la esencia del cristianismo, la justificación, el perdón de pecados, gracias a nuestra unión con Cristo. Colosenses 3:3, lo tienen todos los versículos anotados. Si son rápidos para buscar, busquen, y si por ahí les cuesta, quédense tranquilos que los tienen anotados en la fotocopia. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Porque habéis muerto y su vida está escondida ¿con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, el sarmiento, ¿no? Y mi Padre es el labrador, el agricultor, el trabajador de la viña. Otra vez Juan 15:5 dice, yo soy la vid, el sarmiento, vosotros los pámpanos, los racimos. El que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podés hacer. ¿Ven? Unión con Cristo, unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo, estamos sumergidos en Él, fuimos injertados en Cristo, estamos con Él y allí, siendo el Padre el trabajador de la viña, trabajan los verdaderos discípulos. Ahora hay una pregunta, ¿puede el agricultor trabajar en algún racimo que no haya sido injertado en la vid, en el sarmiento? ¿Puede el agricultor trabajar en un racimo que no le pertenezca a su viña? ¿Qué les parece? Mi abuelo de por ahí
¿Puede acaso el Padre santificar a alguno que no esté unido a Cristo? Claro que no. Y eso nos debe llevar a la reflexión y a veces parar la moto, ¿no? Porque a veces estamos con una persona, se supone que deberías hacer esto, se supone que deberías congregarte, se supone que deberías orar, se supone que deberías contemplar a Cristo en la Escritura, en la Biblia, se supone que no deberías tener este vicio. Y la pregunta es, ¿se supone en realidad? ¿Dios ha salvado a esa persona? ¿La ha unido a Él? Porque a veces es como que queremos, ¿no? Hace esto, y por ahí no hay vida en su interior para poder hacerlo todavía. Pero si la respuesta es sí, fui salvado, sí, fui unido a Cristo, si la respuesta es esa, si la respuesta es afirmativa, para vos es esta verdad que voy a decir a continuación. ¿Puede una persona que ha sido salvada verdaderamente por Dios y que ha sido unido a Cristo perderse? Claro que no. Y eso lo enseña la Biblia claramente. Y esta doctrina se conoce históricamente como la doctrina de la preservación y perseverancia final de los santos. Nombre medio de pronto complicado, ¿no? Otro nombre con el que se la conoce, o sea que un verdadero cristiano no puede perder su salvación, se la conoce con el nombre de la seguridad de la salvación. Más fácil este, ¿no? Y hay otro nombre que usan, ¿sí?, que es la doctrina de los salvos siempre salvos. Es lo mismo, son sinónimos. La doctrina de la preservación y perseverancia de los santos, la seguridad de salvación, los salvos siempre salvos. Y algunos dicen que esta doctrina de los salvos siempre salvos es una herejía, porque, bueno, entonces si yo le digo a la persona que es salva siempre salva, si yo soy salvo siempre salvo, puedo vivir mi vida y pecar como se me antoje, total, yo ya soy siempre salvo, siempre salvo. Bueno, esta doctrina no enseña, esta doctrina de la seguridad de salvación no enseña que uno puede vivir pecando y como quiere, total, ya somos salvos. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? Wayne Grudem escribe: la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. La seguridad de salvación quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados ¿por quién? Por el poder de Dios, no por el nuestro, no por nuestra capacidad, por el poder de Él. Y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. El texto de hoy, Romanos 6:8b, dice: creemos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Este creemos habla de nuestra fe. Es algo que es la fe de la esencia cristiana. Si tenemos fe en que morimos con Cristo, nuestra fe dicta que también vamos a vivir con Él. Es algo seguro para los creyentes. Para aquellos que murieron con Cristo el pecado, o sea que fueron justificados, es seguro que jamás nos vamos a perder porque vamos a vivir para siempre junto a Él. Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, perdón de pecados, pasados, presentes y futuros. A estos que también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto de glorificó? En la mente de Dios, Él nos ve perdonados nuestros pecados y glorificados, nos ve en el cielo. Es lo que dice el texto. ¿Sí? A los que predestinó los llamó, y a los que llamó les perdonó todos los pecados y ya los vio en el cielo, los vio glorificados. Eso es lo que la palabra nos dice. Miren 1 Pedro 1:3. Pedro alaba al Señor y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva, no una esperanza que puede morir. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, escuchen cómo es esta herencia, hermanos. Incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, es inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! Increíble, primera de Pedro. Una herencia incontaminada, incorruptible, inmarchitable, reservada para los que verdaderamente han sido unidos a Cristo. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida, ¿cómo? Eterna. Y si tengo vida, y tengo vida eterna, no me la da y la pierdo, ¿fue eterna? ¿No? Parece medio, pero es verdad, es vida eterna, para siempre. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Sabemos que Cristo resucitó para ya no morir más. La muerte no puede regirlo más. Y si murió el pecado como fruto, como consecuencia, ya no muere más, nunca más. Por eso soy muy reiterativo, pero el texto lo amerita. Ustedes fíjense, todo el tiempo está hablando, ya no muere, una vez por todas. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué era lo que estaba pasando en Roma? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo ahí? Y en gran medida, la cultura o la influencia mayormente que tenían los romanos, culturalmente hablando, era la cultura griega, ¿sí? Por lo que la sociedad romana estaba afectada por ella con la mitología griega, ¿sí? Y la mitología griega habla de innumerables dioses, ¿no? Los dioses del Olimpo, no sé si alguno ha leído un poco, con diferentes poderes y jerarquías entre sí, diferentes capacidades, como Poseidón, por ejemplo, el dios del mar, Atena, la diosa de la guerra, Zeus, que es el mandamás, ¿no?, de todos los dioses, Ares y otros. Y en su mitología ellos sabían que sus dioses, según los relatos, que morían muchas veces. Los dioses de la cultura griega y la romana, porque los dioses en los cuales creían los romanos eran los mismos que los griegos, nada más que les cambiaron los nombres, sabían que morían y resucitaban varias veces. Morían, resucitaban, y era algo normal para ellos, ¿viste? Había un dibujito animado, ¿no?, que los hombres veíamos hace unos años, en el cual había un guerrero. Algunos cuando lo diga por ahí van a saber, espero, ¿no? Y este guerrero era mi favorito, el cual encarnaba un personaje de la mitología griega, el guerrero del Fénix, no sé si se acuerdan, el dibujito este. Y el nombre del ave mitológica, y muchas veces moría este personaje, y moría siempre de la manera más heroica, ¿no? Pero uno se quedaba tranquilo, porque si uno lo veía morir, iba a resucitar, porque el Fénix resurge de sus cenizas. Pero cuando resucitaba, todos sabíamos que en algún momento, no lo esperábamos ahí, ¡pumba! El Fénix moría porque moría y resucitaba. Pablo está diciendo, no se confundan, el Dios verdadero no es como los dioses falsos de su mitología griega o romana. Ah, Jesús resucitó, bueno, nuestros dioses también resucitan. No es mi Dios, el Dios verdadero, dice Pablo, es diferente al de ustedes. Murió y resucitó para nunca más morir. Nuestro Dios, el Dios real, murió para pagar la condenación, pagó la pena por el pecado con su vida. No es un mito. Jesús existió, caminó. Y no podés decir que era simplemente un buen maestro o una buena persona, porque Él decía, yo soy Dios. Entonces no podés encasillarlo ahí, porque si vos decís que es simplemente una buena persona o un buen maestro, también deberías decir que es un mentiroso, porque Él decía decir, yo soy Dios. O para vos debería ser un loco o un mentiroso, o verdaderamente, ¿quién decía ser? ¿Quién? Dios. Y murió, pagó con su vida por el pecado de nosotros. Murió y lo hizo una sola vez para siempre y resucitó para nunca más morir. Él es santo. Él es santo, totalmente diferente a los dioses de los griegos. Y aclaro, ¿no? Cuando decimos santo, no simplemente nos referimos a que Dios no peca. La Biblia dice que Dios no peca,
Pero cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de que Él es diferente a nosotros. Totalmente diferente, Él se mueve de otra manera que nosotros a veces no podemos entender y que escapa muchas veces a nuestro razonamiento. Entonces cuando decimos santo es, Dios es sin pecado, pero también estamos diciendo Dios es diferente, diferente. ¿Cómo Dios puede amarnos tanto? Con ese amor que jamás nadie nos podría amar. Bueno, Él es santo. Él es santo. Él es diferente. O a veces, ¿no? Como pasa en las películas, que el malo aparece, ¿no? Y muere a la mitad, y después todos sabemos que después va a volver a aparecer, ¿no? O que va a resucitar, porque si murió a la mitad, listo, se terminó la película, muere a la mitad y nosotros sabemos que vas a aparecer de nuevo a complicarle la vida a los buenos. O las novelas de Canal 13, ¿no? Que veo con mamá. Que la mala o el malo, ¿no? Desaparecía o parecía que moría y después aparecía y todo. ¡No! Sí sabíamos que iba a aparecer. Ya sabíamos la historia. Porque son iguales. No, hermano. Cristo murió una vez por todo y resucitó para siempre. Y sabemos que toda historia, ¿qué tiene? Un comienzo, ¿no? Un cuento, donde se presentan los personajes, el escenario. Después tiene un conflicto, donde la historia parece complicarse y lo va haciendo más, que de repente llegamos hasta el clímax, donde parece que todo ese nudo se corta y se resuelve de una manera rápida. Y después de ese clímax tenemos la resolución o el final, el cierre, donde, bueno, a veces termina con un y vivieron felices para siempre, o a veces termina mal, o a veces incluso hasta con un final abierto. Esas son las 4 partes más o menos de una historia. Y de la misma manera que nosotros sabíamos la historia del Fénix, de la novela de Canal 13, hermanos, nosotros también sabemos la historia, sabemos lo que va a pasar. Ya no fue contada, la historia ya no fue contada con seguridad. La Biblia, toda la Biblia, usted agarre cada libro y cada libro le va a llevar a Cristo. Cada libro va a ver el intento del hombre por acercarse a Dios. Vamos a ver en la Biblia el comienzo, donde Dios crea al hombre, le da vida, crea el universo, crea todas las cosas y crea al hombre para que el hombre glorifique a Dios y disfrute de Dios. Ese sería el comienzo, el universo es de Dios, Dios es el personaje principal, no nosotros, y nos crea a nosotros, y viene el conflicto, el hombre peca contra Dios, le da la espalda a Dios, elige sus pecados, cada uno de ustedes, yo, cada uno de nosotros, eligió sus pecados antes que a Dios. Y le dimos la espalda y nos alejamos de Él. Y la Biblia entera cuenta cómo el hombre siempre se ha alejado de Dios. Y Dios ha hecho un pacto con el hombre para bendecirlo y el hombre lo ha quebrado. Lo ha quebrado. Y el hombre en algunos momentos ha querido agradar a Dios y acercarse a Él, pero ha fracasado. Porque está este pecado, esta maldad dentro del hombre. Y la mayoría de las veces quedaron en esfuerzos frustrados. Y así ha sido toda la historia de la palabra. Conflicto y el nudo parecía enredarse cada vez más, hasta que llegamos al clímax, con el nacimiento de nuestro Salvador. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te dio aliento de vida, que está haciendo así, y gracias a que Él hace así tu corazón late. Rico, grandioso, nace en un pesebre pobre, con familia pobre, y crece y se va creciendo en conocimiento, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Cristo nunca peca, y se sigue acercando la historia hasta el clímax, hasta cuando el Señor es crucificado por nuestros pecados. Jesús dice: a mí nadie me saca la vida. Si yo quiero me bajo de la cruz, pero no quiero hacerlo, lo hago por amor a ustedes. Y muere en esa cruz gloriosa por nosotros, para que vos puedas tener vida eterna, para que abandones tu pecado y te vuelvas a Dios, a ese clima glorioso. Y muere el Señor. Dios muere en la cruz por nosotros, pero al tercer día resucita con poder, con gloria, confirmando que no era un loco que decía ser Dios y no lo era, confirmando que
No era un mentiroso, sino confirmando que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y abriendo la puerta de salvación para que todos aquellos que estén sedientos vengan a Él y beban de esta salvación. Si vos te arrepentís de tus pecados y confías, vas a ser unido a Cristo, Dios va a agarrar tu boletín de malas notas y lo va a clavar en la cruz y a vos te va a dar gratis el boletín de Cristo para siempre. Hace un cambiazo de boletines y nosotros también sabemos el final. Jesucristo ya murió y resucitó para siempre. Ya sabemos el final de la historia. Los creyentes, los verdaderos creyentes, sí tienen un final así y vivieron felices para siempre. Y sabemos, por la verdad de Dios, y Dios no miente, que tenemos ese destino. Por lo que podemos descansar en paz, porque sabemos que estamos unidos a Cristo. Sabiendo que Cristo, otra vez, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, eso será para después. Miren Apocalipsis 1:17. Juan dice, cuando le vi a Jesús, en Apocalipsis está relatando Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él, o sea Cristo, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, le dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Increíble, impresionante. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote, ¿quién? Jesús. Está hablando del contexto, usted lo van a ver que es Jesús. Lea el capítulo 7 de Hebreo en casa. Porque tal sumo sacerdote Jesús nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo su sacrificio una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez y para siempre, una vez y para siempre. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Como que el libro de Hebreos está diciendo, una vez y para siempre, una vez y para siempre, no tengan dudas, una vez y para siempre. Primera Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, el Padre, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, como Cristo no puede morir otra vez, y como el creyente verdadero está unido a Cristo, les pregunto, ¿puede el genuino creyente volver a su vieja vida y vivir bajo la muerte del pecado? ¿Bajo condenación? ¡Claro que no! ¡Claro que no! El creyente que ha sido salvado y unido a Cristo no puede perder su salvación y volver a su vieja vida, porque ¿qué quiere decir esto? Veamos el disparate que quiere decir que la salvación se puede perder. Es decir, ¿qué cosa? Que Cristo, ¿qué? Se puede volver a morir otra vez. Entonces pierdo mi salvación, me muero y Cristo se muere conmigo. Recupero la salvación, entonces resucito y Cristo conmigo. Pero mañana la vuelvo a perder y Cristo vuelve a morir y así soy salvo, condenado, salvo, condenado. ¡Qué horror vivir así! ¡Qué horror vivir así! Y enseñar de tal forma para que otros vivan así, ¡wow! ¿Qué dice Cristo? Es necesario de los tropiezos, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. ¿Se acuerdan? Cuidado del que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse antes de hacerlo tropezar.
Vemos que la Biblia dice que la salvación no se puede perder. Este una vez por todas viene de la palabra griega epáfax. Epáfax. Según el diccionario Vine, es como una forma intensificada de decir una vez por todas y una vez para siempre. Epáfax es, bueno, esto que voy a decir es con toda. Con toda Cristo no se puede morir nunca más. Y cuando el texto que vimos dice, la muerte no se enseñoreará más de él, este enseñoreará viene de la palabra Kyrios, ¿se acuerdan? Señor, Señor. La muerte no puede ser el Señor de Cristo otra vez. No va a ser nunca más el Señor de Cristo. Y como estamos unidos a Él, me refiero a la condenación, ¿no? Tampoco va a ser de condenación para nosotros. Impresionante. La muerte no puede ser más nuestro Señor, nunca más. ¿Quién es ahora nuestro Señor? Jesucristo. Y para siempre. Y para siempre. Cristo nuestro Señor. Ya la muerte, la condenación no es para nosotros. 1 Corintios 15:55 dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sorbida es la muerte en victoria. El verdadero creyente está unido a Él. Ya nada puede separarlo. Y Cristo ya no puede volver a morir, por lo tanto el verdadero creyente tampoco. Si yo estoy unido a Cristo, no puedo nunca más morir y volver a practicar el pecado y a volver a estar en mi vieja vida como antes. Porque ya moría el pecado junto a Cristo. Una vez escuché a uno que decía, bueno, uno se puede separar de Cristo. Vamos a ver, busquen conmigo. Busquen conmigo. Romanos 8:32. Uno se puede separar de Cristo, decía esta persona. Por cierto, no encontré ningún versículo que ni siquiera si pudiera usado para torcer que uno podía ser separado de Cristo. No existe eso. Sí, que lo pueden torcer para decirnos que la salvación se pierde. Pero no encontré ninguno que puedan usar para decirnos que nos podemos separar de Cristo. No existe eso. Miren lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas habla de santificación, justificación, perdón, glorificación. No habla de cosas materiales. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que perdona. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? El 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. Vos sos alguien, una cosa así, vos no podés separarte del amor de Cristo. ¿Saben qué quiere decir el original ninguna? ¿Uno sabe? Ninguna. Sabemos griego todo. Ninguna. Ninguna. Ninguna de original quiere decir ninguna, nada nos va a separar del amor del Señor, pero algunos parecen como obsesionados. Sí, la salvación se pierde, sí que se pierde, sí que se pierde, sí que se pierde. Y los llevo a reflexionar para que vean la falta de argumentos sólidos que tienen los que enseñan que la salvación se pierde. Y quiero ser serio acá, no irónico ni sarcástico. Es un tema seriosísimo.
que lleva un montón de gente al infierno confiando en sus capacidades para salvarse o cuidar su salvación, o hace que otros verdaderos creyentes vivan un infierno en esta vida, que vivan con mucho terror. Entonces no es chiste. La mayoría de las personas que enseñan y creen esto tienen una gran confusión. Y atención, les pido mucha atención, voy despacio. La mayoría sí cree, atención, que la salvación se obtiene solo por la fe. Yo he hablado y he leído material, y ellos en lo que muestran, dice, bueno, la salvación, como dicen los versículos, ¿no?, se obtiene solo por la gracia de Dios a través de la fe, y sin obras, sin mi aporte. Hasta ahí viene todo perfecto. Pero el problema empieza cuando te dicen, tenés que cuidar tu salvación, porque si no, la podés perder. Ahí está el gran problema. Y ahí empieza una lista interminable de motivos por los cuales podés perder tu salvación y formas de poder cuidarla para no perderla, que van a variar en función del grupo que sea o del maestro o pastor que esté enseñando. Nunca se ponen de acuerdo de qué forma la puedo perder o de qué forma la puedo cuidar. Siempre está restringido a sus subjetividades personales o grupales. Pero ¿no les suena raro, hermanos? Y pido al Señor que nos dé luz. Ok, vos decís que la salvación yo la tengo solo por la fe sin obras. Pero la puedo perder si hago esto o hago aquello, o si no hago esto o si no hago aquello. Yo puedo perder mi salvación o cuidarla haciendo algo o no haciendo algo. O sea, a fin de cuentas yo me termino salvando, yendo al cielo, si no hago o hago aquello que vos me decís que tengo que hacer para cuidarla y no perderla. ¿Me siguieron? ¿A qué les suena eso? ¿Qué tipo de salvación es esa? Si yo me salvo por cuidar mi salvación, y tengo que hacer algo o no hacer algo para poder cuidarla, ¿por qué me termino salvando? Por obras. Por obras. Y la salvación niega rotundamente la salvación por obras. Y ahí, bueno, es un poco y un poco. Un poco Cristo y un poco la cruz y un poco lo cuidas vos. Vamos a Romanos 11:6. Sí, les pido que... Romanos 11:6. Está escrito, perdón. Lo tienen en la fotocopia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, parece medio trabalengua, ¿no? Pero para aquellos que dicen, bueno, es un poquito la cruz, un poquito Dios, un poquito la cuidas vos, Pablo dice, no. O es toda por gracia, o es toda por obras. O es toda por gracia y si le agregas una obra ya deja de ser por gracia, porque es una mezcla rara. Es toda por gracia, hermanos. Toda por gracia. Del día 1 que me arrepiento y creo en el Señor y Él me salva, hasta el día de mi muerte es toda de Él. Y atención con esto. Si crees y o enseñás que la salvación se pierde, entonces crees y o enseñás que la salvación se gana. Cuidado. Si crees o enseñás que la salvación se pierde, entonces crees o enseñás que la salvación se gana. Ya sabemos que la palabra dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no depende de ustedes, es un don, un regalo ¿de quién? De Dios. No por obras, lo vuelvo a repetir Pablo, para que nadie se gloríe. Cristo no va a compartir la gloria de la cruz y de la salvación con nadie, menos con Isaías, menos con el mejor de los cristianos. No, toda la gloria es para Él, no es por obras para que nadie se gloríe en su presencia. Nada en mis manos traigo, Señor, simplemente a la cruz me aferro. Hay una poesía. Nada en mis manos traigo, simplemente a la cruz me aferro. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué enseñan así?
Y esto es personal, algunos creo que lo hacen porque no conocen la palabra, la Biblia, es claro. Y otros lo usan para manipular, como una herramienta de manipulación. Saben que si les dicen a las personas que pueden perder su salvación, estas personas, bueno, van a tratar de pecar lo menos posible. Van a esforzarse para no faltar a la iglesia, porque si faltan ya no le ponen tanta ofrenda. Si los músicos le faltan ya la reunión no está tan copada, tiene que tocar Isaías ahí, ¿no? Es más o menos. Saben que si faltan muchos la reunión no va a estar tan buena. Si faltan muchos no vamos a sentir solo, entonces le meten miedo, vas a perder tu salvación, cuídala. ¿A vos te motiva el miedo? Qué horrible motivación para buscar a Dios. No hace falta ser cristiano para buscar a Dios por miedo. Si yo creo que si a la gente le decimos, mirá, buscas a Dios, te vas al infierno, muchos vendrían. No porque aman a Dios y porque quieren seguirle, sino porque no quieren ir al infierno. Y ni les interesaría que cuando vayan al cielo esté Dios ahí, porque ellos no se quieren ir al infierno simplemente. Eso no es un cristiano. Y el miedo no debe ser la motivación de un verdadero creyente para congregarse, o para cooperar en su santificación, o para servir al Señor. No, la motivación es esta: Dios cambió mi interior. Soy una nueva persona con nuevos afectos, nuevos deseos y deseo a Dios. Dios es hermoso para mí, la cruz es hermosa. Antes de que no conocía a Dios, bueno, no entendía qué era, ahora es hermoso para mí. La motivación nace milagrosamente desde adentro. Mi interior fue cambiado. Ya no necesito de tu miedo. Ya no lo necesito. Tengo otra nafta para motivarme. Es un pozo de agua viva que brota día a día fresco y me sacia cada día. Y ese pozo tiene un nombre, ¿saben cuál es? Jesucristo. Jesucristo es mi pozo, no el miedo. Se me ha dado un nuevo corazón que ahora sabe disfrutar a Jesús. Nuevos ojos que ahora pueden ver su hermosura. Y nuevos oídos que ahora pueden oír su dulce voz. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Saben qué quiere decir nadie en el original griego? Nadie. 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 Parece que enseñaran que que ganar la salvación o cuidarla es mitad y mitad. Mirá, si la salvación depende, si cuidar tu salvación depende 99% de Dios y 1% de vos, la vas a perder. La perderías. Porque aparte de Cristo y de estar unidos a Él, somos un fracaso, sos un fracaso en todo aspecto. No podés ganar la salvación por tus obras, no podés agradar a Dios. Cristo agradó al Padre y murió en nuestro lugar. Si 1% dependiera de vos, la perderías. Algunos dicen, bueno, si tan solo llegaría al cielo, y ya lo hablamos, ¿no? Si el día que llega al cielo, ahí estaría tan seguro. ¿De dónde arrojó Dios a Satanás? Del cielo. Del cielo, lea la Biblia. Estaba en el cielo y lo arrojó del cielo. Entonces no se trata de estar en el cielo o de llegar al cielo, sino se trata de estar en Cristo, unido a Él. En Cristo es donde para siempre te vas a sentir seguro y tener paz para siempre. ¿Estás unido a Él? ¿Estás unido a Cristo? Miren Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Ser de quién? Del Señor. Ahí está la clave de tu paz. Y no vamos a dar el apéndice. Después voy a pasar la hoja esa.
El pastor Sproul dice, escuchen, importantísimo, la esencia de la doctrina de la seguridad de salvación es, 2 puntos, si tenés la salvación, nunca la perdés. Si la perdés, es porque nunca la tuviste. Clarísimo, ¿no? Si tenés la salvación, nunca la perdés. Si la perdés, es porque nunca la tuviste. Jamás la tuviste. Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y aquel que es poderoso, Dios, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es gracias al perdón de pecados pasados, presente y futuro, a la justificación de parte de Dios. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría Jesús te va a presentar contento, con alegría, va a decir, mirá, papá, lo lavé, lo limpié. Hice algo hermoso en Él. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Filipenses 1:6, no hemos cansado de decirlo en esta serie. Pablo dice que el que comenzó en nosotros o en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó una obra de justificación, te justificó y empezó a santificarte, ¿eso se puede truncar, se puede perder? No, porque fue Dios el que la empezó. Dios no deja las cosas por la mitad. Y ahora vamos a ir a la segunda verdad. ¿Puede un verdadero discípulo de Jesús, gracias, vivir en o practicar el pecado? ¿Puede un verdadero discípulo de Jesús vivir en o practicar el pecado? Claro que no, porque ahora el creyente vive solo para Dios. Romanos 6:8, el texto del día dice, y si morimos con Cristo, creemos, nuestra fe dice, la fe cristiana, lo que Dios nos enseña, creemos que también viviremos con Él. Y la última partecita del versículo 10 dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Impresionante. Otro poeta que me gusta escribió, oh Señor, sé del pecado la doble cura, sálvame de la ira y hazme puro. Oh Señor, sé del pecado la doble cura, sálvame de la ira, de la condenación y haceme puro, santificame. Y si creemos que morimos con Cristo, quiere decir, si creemos que hemos muerto a la condenación del pecado, si ya el pecado ha sido pagado en nuestras vidas una vez y para siempre, también debemos creer que nuestras vidas van a ser santificadas progresivamente más por Dios con nuestra cooperación. No puedo separarme una de la otra. Él es tu Salvador, si Él es tu Salvador, debe ser también tu Señor. Si Él es tu Salvador, debe necesariamente ser tu Señor. Ahora vivimos para Dios, ese es nuestro fin. Jesucristo, hermanos, y esto atención, es un siervo por naturaleza. Hay gente que cree venir a la iglesia a hacerle un favor a Dios. Pero Jesús dice, yo no estoy para ser servido, sino para servir. Y a veces creemos que le hacemos un favor a Dios porque no sabemos los pecadores que somos y la necesidad que tenemos de Él, porque si la supiéramos, diríamos, oh Señor, como dijo Pedro, lavame entero. ¿Se acuerdan? Jesús empezó a lavar los pies a los discípulos y le iba a lavar a Pedro, y Pedro, no voy a permitir que Dios me lave a mí. Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Oh, Pedro, bueno, Señor, si es así, bañame entero, le dijo. Jesús es nuestro servidor, para hacernos como Él, ¿no? No está para servir a nuestros caprichos. Entonces, si la esencia de Jesús, su naturaleza, su santidad es ser un servidor, esa es la esencia de su santidad, ser un servidor. Por lo tanto, en coherencia, si Cristo murió por nosotros para hacernos como Él, ¿en qué busca convertirnos Dios? En servidores. En servidores. En dar mi vida por otros, para acercarlos a Dios.
Eso es lo que quiero hacer con Dios. Que no vivas para vos, que no vivas para tu pecado, que vivas para Dios, en servirle a Él y a los hombres. Hay una frase que dice: un cristiano es una persona que hace más fácil que otros puedan conocer verdaderamente a Dios. Un cristiano es una persona que hace más fácil que otros puedan conocer verdaderamente a Dios. Si creemos que ya no vamos a ir al infierno gracias a Cristo, también creemos que nuestra vida cambió y ahora vivimos para Dios. ¿Amén? Algunos piensan en Dios como un almacén, ¿no? Que uno va y pide, bueno, buen día, ¿sí? Hoy dame todo Salvador, pero nada de Señor. No, si tomás al Salvador, también tomás al Señor. Son indivisibles. No existe eso no existe. Si Cristo te salvó, ahora vivís para Dios. Él es tu Señor, tu amo, tu dueño. Vivís para agradarlo, para glorificarlo con tu existencia, para servirlo. Se te ha dado un ritmo en tu corazón que es solo para Él. Se te ha dado un ritmo en tu corazón que es solo para Él. Y ese cuánto, ¿no? Porque en cuanto al pecado murió, ahora, ¿cuánto vive para Dios? Ese cuánto que aparece en esta última parte, viene de una palabra en original que en su contexto nos habla de fruto, consecuencia, resultado. ¿Cuál fue el resultado de la muerte del pecado? Morimos a la condenación, ya no pesa sobre nosotros. Pero ahora este cuánto vive para Dios. ¿Cuál es el resultado de haber muerto al pecado? El fruto, la consecuencia, vivir como Él. Ser como Cristo cada día más en nuestras vidas. Ese es el objetivo de cada creyente. Ser como Cristo y servir a Dios. Y como Cristo es servidor por esencia, vamos a servir a Dios y a los hombres. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? El que dice que está unido a Cristo, debe andar como Cristo anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto de guardar mandamientos no habla de cumplirlos a la perfección, ya lo vamos a ver dentro de un poquito, sino de atesorarlos en el corazón. Juan está hablando en un lenguaje familiar ya lo hablamos, pero lo reitero, familiar para los marineros. Ellos tenían un sistema de navegación, no tenían, como hoy que tenemos GPS, ¿no? ¿Qué sería de mí sin GPS? No podría llegar a ningún lado. Los que conocen saben. No tenían GPS, no tenían cartas en ese entonces. Entonces ellos tenían un sistema que se llamaba guardar las estrellas. Y ellos de día iban como a ciegas, pero cuando llegaba la noche veían los astros y encaminaban el rumbo de su barco. A veces se equivocaban, se corrían, sí, pero ellos guardaban las estrellas y alineaban cuando llegaba la noche su vida con esas estrellas. Esto significa guardar sus mandamientos. Pecamos, los verdaderos cristianos pecan, amén. Pero cuando ven la palabra, corrigen sus vidas, se arrepienten, confiesan a Dios y avanzan. No siguen desviándose, no siguen viviendo o practicando en el pecado, sino que se alinean a los mandamientos de Dios. Pero el que guarda su palabra, la de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. 1 Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece en este contexto habla de menospreciar, de un favoritismo cruel. El que dice que está en luz y aborrece, menosprecia, tiene un favoritismo cruel a su hermano, está todavía en tinieblas. Ese mismo poder, hermanos, que actuó en la resurrección de Cristo, que resucitó con gran poder y gloria, es el que nos llama a la resurrección, a nosotros, a la salvación. Y no es un llamado como, bueno, si tenés ganas vení, o bueno, si te da lástima, pobrecito, ¿no? Jesús crucificado, vení. No, es como un Lázaro, ven fuera. Y Lázaro no tuvo que hacer otra cosa que resucitar y salir fuera de esa cueva. Ese es el llamado irresistible, hermoso de Dios para aquellos
que van a venir a Él. Venía Jesucristo, el Cordero de Dios que tiene la capacidad de quitar, de limpiar tus pecados. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, impresionante. Hay gente que vive diciendo que es cristiana, pensando que es cristiana, y no vive para Dios. Hay gente que vive pensando: yo soy cristiana, y no viven para Dios, viven para sí mismos. Viven en pecado, viven sin servir a Dios y cree que está todo bien. Hay un pastor que dice: hay algo más peligroso que no ser cristiano. ¿Qué es? Creer que sos cristiano cuando en realidad no lo sos. Terrible. Hay algo más peligroso que no ser cristiano, que es creer que sos cristiano cuando en realidad no lo sos. Hay gente que se va a ir al infierno, incluso que van a las iglesias, por simplemente no pensar un segundo, che, mi vida cómo es conforme a la palabra, estoy viviendo como la Biblia dice que un cristiano debe vivir. Sabemos que el cristiano peca, pero él se arrepiente, confiesa, se aparta del pecado y al pasar de los meses, los años, necesariamente va a ir cambiando. Necesariamente. El otro día hablaba con una persona que no se congrega hace años, que no es fiel a ninguna iglesia local hace mucho tiempo. Y esta persona pensaba que estaba todo bien. Yo soy cristiana, pero bueno, no me congrego. ¿Ven? Viven engañados, no vive para Dios, no vive para los hermanos, no es fiel a una iglesia local, vive para sí misma. Ve a la iglesia local de una perspectiva egoísta. Bueno, ¿qué tiene la iglesia local para darme a mí? Y si se pone a ver, hay problemas como en todos lados, y como tiene una visión egoísta de la iglesia local, no va a venir. Pero si Cristo hubiera pensado de esta manera: ¿qué tienen estos pecadores para darme a mí? Nunca hubiera venido a morir por nosotros, nunca hubiera servido a Dios, nunca hubiera vivido para Él. Entonces mi motivación es: Cristo murió en la cruz, no necesito más nada para servir a Dios. Y sé que van a venir los problemas, van a venir las dificultades, me van a hacer renegar, yo voy a hacer renegar a otros, pero la gracia de Dios va a estar ahí para sostenerme, porque ya Él murió por mí, no tengo duda. Sirvo a Dios, le glorifico. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. La paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor viene a buscar a los suyos. No nos dejemos de congregarnos, porque si yo me dejo de congregar no voy a estar para servir a los demás, para estimularlos al amor, para estimularlos a las buenas obras. No se dejen de congregar, porque hay alguien que necesita de tu servicio en la iglesia local, y la iglesia no es los domingos a las 4:30 cuando arranca la escuela bíblica, sino la iglesia es los 7 días de la semana. Sabemos que por temas de horarios unos pueden estar con otros, por lejanía, por cercanía, ocupaciones, pero ¿cómo crees que tu vida cristiana va a desarrollar y crecer si no estás con cristianos? Es imposible. No podés decir que sos cristiano y vivir como antes vivías. Hay un predicador que amo mucho y él dice lo siguiente: todo aquel que dice Dios me ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, yo le pregunto, ¿Dios te salvó de qué? Imaginen esta ilustración, la edad y me fascina. Yo tenía que empezar a predicar más o menos 7:20, ¿no? Y llego a las 8:30. Llego así, como si nada: hermanos, hola, pongo el micrófono y todo. Hermano, les quiero pedir perdón porque, bueno, llegué tarde, no saben lo que me pasó. ¿Qué pasó? Venía con el auto, se me pinchó una rueda, ¿sí?
Y me la puse a cambiar, y se me escapó una tuerca en el medio de la ruta 3. Y la voy a buscar y pasa un camión a 100 y me pasa por arriba. Me pasó por arriba. ¡Tra! Por eso llegué tarde. ¿Usted qué van a decir? Ridículo, ¿no? O Isaías está loco, o Isaías es un mentiroso. Si Dios, hermano, que es tan grandioso, pasó por tu vida, ¿por qué no fuiste cambiado? ¿Por qué no fuiste seriamente transformado? Tu centro de emociones, afectos, objetivos, placeres, necesariamente tiene que cambiar. MacArthur dice, no es la perfección, sino la dirección de una vida lo que proporciona evidencia de una regeneración, o sea, de que Dios salvó a alguien y lo está santificando. No es la perfección, sino la dirección de una vida lo que a nosotros nos deja ver si realmente Dios salvó a alguien y lo está santificando o no. ¿Hacia dónde apunta tu vida? ¿Hacia Dios? ¿Hacia la santidad de Dios o hacia vos mismo? Romanos 14:7 otra vez, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como dijimos antes, lo reitero, al creyente, si sos creyente, se te ha dado un corazón nuevo, con un ritmo nuevo que late y late solo para su gloria. Cada respiro debe ser para su gloria. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún lo más elemental como comer, beber, hacelo con un sentido de que es para Él, porque para Él vivís, si estás unido a Él. ¿Cuándo fue la última vez que viviste tu día o tu semana con este sentido? Lo hago para su gloria, lo hago para Él. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste unos mates para la gloria de Dios? Algunos piensan, no, pero las cosas que son grandes son para la gloria de Él. Tomarme el colectivo todos los días o estudiar. No, todo para la gloria de Dios. Todo tu servicio debe ser para Dios, para otros, para acercarlos a sus pies. Y vamos ahí ya a las aplicaciones personales. Preguntas para la aplicación personal. La última verdad, el último punto dice, si vimos que uno de los motivos principales de Pablo al escribir Romanos, eso lo vimos al principio de la serie, si vimos que uno de los motivos principales de Pablo al escribir Romanos era unir a la iglesia local que estaba dividida, unirla con la sana doctrina. Y por aplicación, hermanos, es lo que el Espíritu Santo pretende hacer con nosotros. La pregunta es, ¿podemos tener intimidad o comunión profunda con grupos religiosos que enseñan que la salvación se pierde? Vamos al otro extremo. ¿Podemos tener comunión o intimidad real con grupos que enseñan que Dios puede ser tu Salvador y no necesariamente tu Señor? Ahora bien, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Deberíamos despreciarlos? ¿Mirarlos de arriba? ¿Abandonarlos? ¿O más bien amarlos? ¿Orar por ellos? ¿Buscar su bien en los términos de Dios? Y buscar la forma de influenciarlos para bien, con mucho amor, paciencia y humildad, sobre todo. La única diferencia entre ellos y vos es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. La única diferencia entre ellos y yo es la gracia de Dios. No depende de nosotros, ¿recuerdan? 100% es de Él. Miren lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿cuánta guita hiciste? No creas que sos la última Coca-Cola del desierto. ¿O qué tienes que no haya recibido? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Eso es lo que dice 1 Corintios 4:7. Todo lo que tenés viene de Él. Todo lo que tenés te ha sido dado de Él. Incluso la luz sobre las Escrituras. ¿Por qué vivís y tratás a los demás como si hubiera algo bueno que proviniera de vos? La siguiente pregunta. ¿Podés tener paz y descanso que tu salvación está segura en Él? ¿Por qué no le pedís a Dios que te dé esa seguridad? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es papito. Era la forma que tenían los chicos judíos de llamar a su padre, una forma afectuosa, es literalmente, papito querido. 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pedile al Señor que te dé esa seguridad, que te salve. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Clamale a Jesús pidiendo el perdón de tus pecados y la paz con el Padre que solo Él te puede dar. La siguiente. ¿En quién confías? ¿En quién descansas? ¿En lo grosso que sos? ¿En lo genio que sos? ¿En lo espiritual que sos? ¡Wow! ¿Cómo me santifico? Señor, la verdad vos tenés que estar orgulloso de mí, te hice un favor al convertirme en cristiano. ¿Cómo me arrepentí? ¿Te acordás? ¿Cómo lloré? ¿Cómo creí? ¿Cómo tuve fe en aquel momento? ¿Y cómo tengo fe para seguir ahora? ¿Cómo sufro por vos, Señor? ¿Cómo soy paciente con Mengano? ¿Cómo me aguanto a Sultano? Wow, qué groso que soy. ¿Cómo te busqué? ¿Cómo creí? ¿Cómo estoy haciendo todo bien? No, hermano, ya vimos que no. No te engañes. Ni si un segundo la salvación dependiera de vos, sin dudas la perderías. ¿Podés decir con seguridad que confías en Cristo y solo en Cristo y lo que hizo en la cruz para tu salvación? ¿Podés decir, como dijimos antes, nada en mis manos traigo, simplemente a la cruz me aferro? ¿Podés decir eso de tu interior? La siguiente, ¿para quién vivís? ¿Seguís viviendo para vos mismo, para tus planes, para tus proyectos? ¿O vivís para el Señor? Pensá en tu día, pensá en tu semana. ¿Qué ocupa la mayor parte del tiempo? ¿De tu tiempo libre? ¿Quién ocupa la mayor parte de tus planes, de tus pensamientos? Interesante. Siguiente. ¿Sos fiel a una iglesia local? ¿Servís al Señor en una iglesia local sana? ¿Usás las capacidades que tenés? Como vimos el otro día con el pastor Pelufo. ¿Usás las capacidades que tenés, de las cuales Dios te va a pedir cuenta, seas salvo o no seas salvo? Cada uno, seamos salvos o no, Dios nos ha dado capacidades para servir a Dios y a los demás. Y solo vas a poder servir a los demás y a Dios cuando seas salvo. Pero Él va a pedir cuenta de esas capacidades que te dio y que usaste para vos mismo. ¿Usás esas capacidades para ayudar a otros y llevarlos a los pies de la cruz de Cristo o servir en la iglesia local? ¿O es algo que no te interesa por ahora? Mark Dever dice al respecto, ¿quieres saber si tu nueva vida es real? ¿Querés saber si sos salvo? Comprométete a un grupo local de pecadores salvados. Trata de amarles. No solo lo hagas por 3 semanas, no solo lo hagas por 6 meses, hazlo por años y creo que lo sabrás. Y otros también, si amas o no a Dios. La verdad se mostrará. Unirte a una iglesia local no te salvará, solo Cristo salva. Cristo y solo nada más en nuestra justicia. Pero si Él en realidad es nuestra justicia, si en verdad amamos a aquel que no hemos visto aún, Cristo, esto se mostrará cuando amemos
a aquellos a quienes sí vemos. Señor, danos gracias para esto. La siguiente pregunta. El dinero de tu sueldo, ¿de quién es? ¿Tuyo? ¿De Dios? ¿Una parte y una parte? Sabemos que la Biblia dice que todo es de Dios. Entonces, si todo es de Él, ¿por qué no le pedís que te enseñe a usarlo y a administrarlo? Dios nos va a pedir cuenta de cómo usamos nuestro dinero. ¿Tu tiempo de quién es? Es de Dios, todo. ¿Por qué no le pedís a Él que te enseñe a usarlo y a administrarlo? Y por último, ¿querés que las cosas cambien en tu vida? ¿Querés que tu vida cambie? Y ojo, algunos creen que cuando lo invitamos a Cristo es como que si sus vidas fueran a mejorar. Vos venís a Cristo y tu vida mejora, no. Yo no te estoy diciendo que tu vida va a mejorar. Te estoy diciendo y rogando y pidiendo que abandones tu vida. Ese es el llamado del Evangelio, a que abandones tu vida y que abraces la verdadera vida, que es Jesucristo, que abraces todo lo que se llama Jesucristo. Bueno, ¿cómo hago? Juan 6:37 dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Corre a Cristo, Él no te va a echar fuera. Esa es su promesa. Al que Él va, Él no echa fuera. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Rogale al Señor, pedile, Señor, salvame, tené misericordia de mí, perdoná mis pecados, guíame al arrepentimiento. Es lo que la Biblia te dice que tenés que hacer. Buscale y Él se va a dejar encontrar por vos. Miren, Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Pedile con urgencia, con humildad, con toda dependencia que te salve. Él es el ser más misericordioso que jamás ha existido y que jamás va a existir. Nada en mis manos traigo, solo a la cruz me aferro. Oremos al Señor. Señor,